es un poder, es una fuerza tan poderosa de parte de Dios que nos da entendimiento. Y el pueblo perece por falta de entendimiento. Entonces quiere decir que la fe de una vida, de una persona o de un pueblo, hermano, puede venir y menguar. Y entonces nos perdemos, hermano, el ser preparados. Y necesitamos, hermano, en este tiempo, ser preparados. Ahora, ¿para qué nos vamos a estar preparando? Pues con el sonar de la trompeta y del shofar, hermano, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor viene por una esposa que se ha preparado. El Señor viene por una iglesia que se ha preparado, pero que a la vez se dejó preparar. Pero hermano, dígame usted, ¿qué novia se viste sola para la boda? Si es la boda del siglo y es una princesa, hermano, ¿cómo se va a vestir ella sola? No sé cómo haría para colgarse esa cola tan larga, ¿verdad, hermano? Que va en el vestido o para pegarle el jalón en esa como pitas que traen atrás los vestidos, ¿verdad? Y que hay que ponerle hasta el pie así para, ¿verdad? Para que pueda cerrar ahí, hermano. Entonces no, se necesita, hermano, ayuda, se necesita ser para que pueda ser preparada. Entonces, dígale al que tiene la par, déjate preparar. Déjate preparar. Entonces, hermano, por ejemplo, imagínese una mancha en el vestido de novia. Imagínese una mancha en el vestido de novia. Y ya cuando está para salir, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la persona que tiene que hacer algo, hermano? Yo no sé, echar un líquido ahí o aunque sea si el vestido es blanco, que sea con pintura de uñas antes. O no sé, ¿me entiende? Pero quiere decir, hermano, que la palabra de Dios, fíjese, la palabra de Dios aparentemente es invisible, pero la palabra de Dios es luz. ¿Cuántos decimos amén? El verbo es luz. Entonces, la palabra de Dios invisible, como la que yo te estoy leyendo ahorita, hermano, va a crear cosas que se van a hacer visibles, que se van a manifestar por medio de la palabra. Entonces, mire, ¿cómo podemos vivir nosotros en este tiempo? Por la fe, siendo advertidos, teniendo temor de Dios, dejándonos preparar, también preparando la salvación, aceptando la salvación que el Señor nos ofrece. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿La salvación que Dios ofrece a alguien se puede perder, sí o no? Va. Entonces, usted ya me dijo que sí, fíjese. Y entonces el entendimiento. Entonces, yo le quiero mostrar que el año 2020, hermano, tiene varias características que yo he podido entender. Claro, nosotros tenemos que esperar la proclama. ¿Cuántos decimos amén? Y yo espero que usted ya esté anotado. Porque este año, Dios primero, queremos llevar unos 2 buses, ¿verdad? De esos de 2 pisos o una plus especial plus, no sé, ¿verdad? Entonces, mire, esas son las letras del alefato hebreo. Y cuando uno mira el año que viene, tiene un 2 y tiene otro 2. Entonces, podríamos decir nosotros que es un año que lleva 2. Y el número 2 precisamente representa la letra Bet, que significa casa. Pero también, hermano, podríamos decir que representa el número 20, está representado por un número 20 y esa es la letra Kaf. Y también, hermano, podríamos decir que 20 y 20 son 40 y entonces estaría representado por la letra Mem. Y también, hermano, pues tendríamos que hablar del año 57-80 según el calendario judío, que lleva impreso un número 80 que estaría, digamos, reconocido por la letra Pei.
Entonces, ese sería, hermano, a grosso modo, pues la parte de las letras. Pero ahorita, digamos, lo que me interesa es hacerle ver que la letra Bet, el número 2, significa casa y significa adentro, adentro. Ahora, la casa por fuera es importante, ¿sí o no? Pero ¿y lo de adentro? Entonces, es importante también lo de adentro de la casa. ¿Y qué es lo más importante dentro de la casa? Mi plasma, pastor, mi plasma. ¿Qué es lo más importante? ¿Ah? Que haya paz. Sí, pero lo más importante son los que habitan en ella, ¿verdad? Y de ahí, pues lógico, la paz. Y fíjese, la letra Kaf está representado por una mano abierta. Abrir. Pero esa mano se extiende para recibir. Se extiende para recibir. Entonces, digamos que alguien toca a la puerta de su casa. ¿Tendrá algo de comer? Y entonces usted dice, bueno, le voy a sacar un panito con frijoles, ¿verdad? Y si cuando usted sale con el pan con frijoles, y él está así, y le pone el pan con frijoles, y él mira, yo quería con pollo, y lo desecha. Entonces quiere decir que menosprecia lo muy poco. Tal vez no tiene suficiente necesidad. Pero la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia. ¿Y cuál es esa justicia? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le decimos amén? Gloria a Dios. Y luego la letra Mem, que significa agua, pero también significa caos. Y esa, y la letra Pei, ¿verdad? Porque esa sería, sería el 40. Y el 80, la letra Pei, significa boca, significa hablar y significa palabra. Ahora, si nosotros conjugáramos todos estos elementos, yo le aseguro que hablando de la casa, dentro de la casa, de una mano abierta, del agua, dentro de la casa, ¿cuán importante es que haya agua dentro de la casa, hermano? Si no hay agua dentro de la casa, no se puede bañar. Y mire, la boca dentro de la casa. La boca puede salir, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces dentro de la casa, hermano, se puede usar la boca adecuadamente o inadecuadamente. Pueden haber palabras, puede haber un hablar que sea, ¿qué le digo yo? Una charla o una conversación hermosa, adecuada. Pero también puede ser, hermano, que la conversación no sea edificante. Entonces creo que este es un año en que Dios, hermano, quiere edificar nuestra vida, nuestra casa. Entonces, la primera palabra que aparece en Génesis, capítulo 1, verso 1, es la palabra Bereshit. Y ahí es donde aparece, hermano, por primera vez la letra Bet. Y es Bereshit. Las tres letras auxiliares de ese prefijo es Bet, y las dos letras, hablando ya, bajándole un poquito, aunque no es bajarle tampoco, pero para, no a nivel patria, pero a nivel individual. ¿Qué casa somos nosotros? ¿Somos Ebenezer? ¿Sí o no? Somos Ebenezer. Entonces, eso nos da una identidad. Eso nos tiene que dar identidad, pero más que eso, soy de Cristo. Ser de Cristo, eso nos da identidad. Que somos hijos de Dios, eso nos da identidad. Entonces reconocer quién es nuestro verdadero Padre, que es Dios. Pero también tenemos un Padre del alma y un Padre biológico. Ahora puede ser que muchos en su paternidad hayan sido dañados.
¿Me entienden? Muchos fueron tal vez heridos, lastimados por la misma paternidad biológica que tuvieron. Y entonces eso no les permitió estar de alguna manera, no quiero, pero Espíritu Santo, ayúdame a sentirse orgullosos, no sería la palabra, ¿verdad? Pero otra palabra que usted encuentre ahí para adecuarla, pertenecientes a esa casa, a esa familia. Entonces, hermano, muchos dentro de las congregaciones no tienen identidad. No están seguros o seguras de lo que son en realidad. Entonces, como decía hermana Eu, esa identidad de pertenecer a una casa nos da paz, tranquilidad, confianza, protección y otros sentimientos agradables. Entonces yo no sé, usted después de un gran día de trabajo, de un arduo día de trabajo, y usted viene, se mete las manos ahí, saca la llave, y usted, aleluya, ay Señor, qué bueno, ya voy a llegar a mi casita, y llega a la casa, pero que se esté apagado, sí, quita llave, abre la puerta, cierra la puerta, y usted, pero y que ahí empiece Troya, y que ahí empiece la batalla de Waterloo. Entonces, hermano, qué triste que uno llegue a la casa y que no haya paz en la casa, que no haya tranquilidad, y que no haya confianza, saber de dónde venís, con quién andabas, dónde anduviste, decime la verdad. A la gran, qué triste, hermano. Protección. Mire, yo le aseguro que muchas hermanas, lo que buscan, hermano, cuando forman un hogar es sentirse protegidas. Pero qué tremendo es que se oye un ruido en la noche ahí, hermano, y que el marido le diga, levántate pues, anda a ver qué pasa. Y la pobre hermana ahí, hermano, con una tijera, a ver qué, o con un alfiler. Sentimientos agradables. Esos sentimientos afloran cuando entramos a nuestro hogar o al templo de nuestro Dios, a la casa de nuestro Señor. Entonces, hermano, qué tremendo es que algunos vienen y así tal vez como se comportan allá afuera, no perciben el umbral en el cual están traspasando o entrando. Y que al entrar aquí, este es un ambiente diferente. Es un lugar de respeto. Porque mire pues, yo tengo bien claro que Dios, dice la Biblia, no habita en templos hechos por manos de hombre, ¿ok? Pero usted es templo, yo también. Entonces, hermano, por amor, por respeto al templo, que somos el templo del Dios vivo, tenemos que tener cierta consideración de cómo nos comportamos. Y principalmente cuando estamos aquí al frente. Entonces, mire, Bet también significa templo. Por eso, hermano, tanto que se está hablando, ¿verdad?, de la reconstrucción de ese templo. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que no pueden haber dos templos aquí en la tierra. Entonces, cuando ellos estén levantando ese templo, nosotros también nos tenemos que ya estar levantando para nuestro encuentro en las nubes con el Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermano? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, mire, nada puede existir sin un espacio que lo contenga. Entonces, por ejemplo, un bebé necesita un espacio que lo contenga, ¿sí o no?
En el principio pareciera que son uno solo, pero son dos vidas diferentes. ¿Cuántos decimos amén? Va. Entonces igual, el creador y su creación pareciera que fuera una sola, pero son dos cosas diferentes. Por eso nuestro buen Dios, hermano, cuando iba a crear, lo primero que creó fue el vacío, la nada, el espacio. Y de ahí, hermano, infundió para que saliera toda la creación. Pero es diferente el creador de la creación. Yo entiendo que Dios está en todas partes. ¿Cuántos decimos amén? Pero no en todas partes se manifiesta. Pero hoy, aquí, Dios se manifestó. Oh, qué rico, hermano, qué rico. Y lo mismo que se siente aquí, se siente allá también, o allá atrás también. Delicioso, delicioso sentir su presencia. Entonces, así como el hombre no puede existir sin una mujer, o sea, que en lo natural, vea, hermano, que lo dé a luz. Aunque ahora pues ya hay medios artificiales que tal vez con todos esos laboratorios que hay, tal vez ya pueden con una célula madre recrear una vida, ¿verdad? Y lo dé a luz. Por ello la mujer figura de la tierra en las escrituras. Entonces el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué llevaba? Esporos, esperma. Entonces la palabra de Dios es el esperma divino que necesita, hermano, entrar en el oído por la fe y bajar 30 centímetros para albergar en tu corazón. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír. Entonces, oímos con fe, y el oír con fe, la palabra de Dios es la que empieza a provocar cambios en nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y con el corazón se cree, pero el que ha creído, entonces lo va a manifestar. El que cree que es hijo de Dios, hermano, va a moverse, va a caminar, va a hablar, va a sentir, va a pensar como lo que es. Pero si medio es, entonces medio va a sentir, medio va a hablar, medio va a creer a medias. Y Dios no quiere nada a medias. Dice la Biblia que el Espíritu Santo te desea celosamente completito, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermano? Aleluya. Entonces la palabra es sembrada, pero debe de ser guardada, debe de ser atesorada. Pero ese guardar es guardar para poner por obra. Entonces la semilla, la preciosa semilla que está en ti, tiene que ser protegida. Y tú eres el guarda. Tú eres Dios te dio, hermano, a cuidar lo que Dios sembró. Y fue a su Hijo. Es el verbo, es la palabra, el logos y el rema. Entonces es necesario el hogar. Es necesario ese lugar donde somos alimentados de sentires positivos, del contacto familiar y del espacio que nos identifica como los Pérez, como los ¿qué? De León, Andrade, los Gutiérrez, Sactic, ¿los qué? González, Rivas. ¿Ah? Pues ahí pone usted su apellido. Entonces, hermano, el contacto familiar. Pregunto, ¿cuál fue tu contacto hoy con tu familia? ¿Hubo contacto o no hubo contacto? Aleluya. Qué rico oír eso, hermano. Aunque sea, ¿qué tal, mi amor? Apurémonos porque vamos a llegar tarde. Y ya hubo contacto.
Entonces mire, Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía, nuestra identidad de esa casa a la que pertenecemos está en los cielos, está en los cielos. Entonces eres ciudadano del reino de los cielos, eres ciudadano del reino de Dios, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, a nuestro bendito Señor y Salvador. Entonces, hermano, si nuestra ciudadanía está ahí, entonces tienes que tener credenciales que te acreditan como parte de. ¿Y sabe qué decía el apóstol Pablo? Pablo decía, esas credenciales que me acreditan como apóstol, decía Pablo, no a mí, yo pastor. Entonces las credenciales que me acreditan como pastor son ustedes. Son cartas abiertas, no escritas con tinta, sino con el Espíritu Santo de Dios en los corazones. Entonces, hermano, por eso volvemos otra vez, el corazón. ¿Qué emana del corazón? La vida. Del corazón mana la vida. ¿Pero por qué va a manar la vida? ¿La vida bios o la vida espiritual? Porque el día en que nosotros venimos a Cristo, ¿qué le entregamos? Nuestro corazón, le abrimos nuestro corazón, le entregamos nuestra vida. Entonces, si le entregamos nuestro corazón y le entregamos nuestra vida, entonces, hermano, no somos dueños ya de nuestra propia vida para hacer lo que yo quiera o lo que tú quieres, sino lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es que vivamos con Él por la eternidad. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Bueno, entonces mire, cuando hablamos de casa, cuando hablamos de Bet, ¿sí se oye? ¿Sí se oye? Ok. Hablamos, por ejemplo, de la casa de Noé, de la casa de Abraham, de la casa de Jacob, de la casa de Israel, de la casa de Judá o de la casa de David. Entendemos que casa nos habla de un solo cuerpo, cuya cabeza es la persona de Noé, de Abraham, de Jacob, de Israel, de Judá o de David. Pero cuando nosotros lo vemos con la perspectiva o el background de cada uno de ellos, entonces, si yo le digo, ¿cuál sería la perspectiva de Judá? Si hay una casa de Judá, ¿quién es el representante de esa casa? Judá, es Judá. ¿Y cómo ve usted la vida de Judá? Entonces tendríamos que entrar a analizar el background, o sea, el currículum, por así decirlo, las cartas de presentación de cada uno de ellos. Y yo le digo una cosa, cada uno de ellos, digo yo, pues no tendría que verlo más en uno. Cada uno de ellos cometió errores, por no decir pecados. Pero eso, hermano, nos da a nosotros aliento y nos da a nosotros esperanza. ¿Por qué? Porque ¿cómo terminó la vida de cada uno de ellos? ¿En derrota o en victoria? Entonces, ¿cómo va a terminar usted? Dele una ofrenda de palmas al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, mire,
Nada puede existir sin un espacio que lo contenga. Ahora, ¿quién nos contiene a nosotros? ¿Quién nos contiene a nosotros? ¿De quién somos nosotros parte, pues? Así ya me va a entender un poquito más. Sí, de Dios, pero específicamente, ¿cómo lo dice la Biblia? Que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿o no? Somos un solo cuerpo con muchos miembros. Pero, hermano, cada miembro en particular tiene sus propias características. ¿Aló? Entonces, a lo mejor el hermanito o la hermanita que usted tiene a la par es también parte del cuerpo de Cristo. Pero a lo mejor ella es la hermanita uña y el otro es el hermanito callo. Nah. Eso para que no se duerma. Pero ambos, hermano, puede ser que sea uña y pestaña, pues no sé. Pero ambos forman parte del cuerpo de Cristo. Pero cada uno desarrolla una función diferente. Le voy a hacer otra pregunta. ¿A quién se parecen los hijos? ¿A quién se parecen los hijos? Bueno, ¿a quién se parece usted, pues? ¿A quién se parece usted? Ahí no tiene del papá, entonces. Tiene que tener del papá y tiene que tener de la mamá. Entonces, todos los hijos tienen un parecido, pero no todos los hijos son iguales. Y un hijo puede ser que sea bueno para una cosa y otro hijo puede ser que sea bueno para otra cosa. Pero nosotros quisiéramos que todos fueran igual. Pero es Dios el que decide y le dio a cada uno según su capacidad. Entonces miremos la casa de Noé. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé. Noé significa descanso. Noé significa reposo. Ah, bueno. Entonces, si usted se llama Noé, su nombre quiere decir descanso. Entonces, ¿qué haría usted? Ay, bueno, entonces a mí me toca descansar. Yo no soy el culpable, ¿para qué me pusieron Noé? Pero no es todo lo contrario. Vemos la vida de Noé y Noé era un hombre ¿qué? Trabajador. Y eso quiere decir, hermano, que Dios no va a llamar desocupados. Dios llama a gente que está haciendo algo, aunque sea esperando, pero está haciendo el anhelo de esperar. Entra tú y toda tu casa, entra tú y toda tu familia en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces quiere decir que venía una generación, otra generación, otra generación, otra generación y luego otra generación y otra generación. Pero llegó un día en que Dios dijo, hasta aquí va a llegar la última generación. Hasta aquí va a llegar la última generación. Y esa era la generación de Noé. Pero entonces, si esa iba a ser la última generación, ¿qué característica iba a tener el que iba a ser rescatado según ese pasaje? Bueno, no sé si lo podemos poner en pantalla o no, pero bueno, usted trajo Biblia, ¿verdad? O no, por lo menos puede ver Génesis 7:1 ahí en su Biblia. Era justo. ¿Y cómo se alcanza la estatura de ser justo? Si la Biblia dice que no hay justo ni aún uno solo. Entonces pareciera que la palabra de Dios se contradice, pero todo lo contrario, la palabra de Dios es un solo hilo y no se contradice.
David, cómo se llega a ser justo? ¿Ah? Practicando la palabra. Ok. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo se llega a ser justo? Teniendo al justo dentro de nosotros. ¿Y quién es el justo? Jesucristo el justo, el que murió por cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo tenemos ya en nuestro corazón? Entonces ahí vive, ahí está. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues dejar que Él crezca y que yo mengüe. Eso quiere decir que yo tengo que ir cada día menos yo, menos yo, menos yo, menos yo, menos yo, menos yo, menos yo. Y más Él, más Él, más Él, más Él, más Él. Más de Cristo. Entonces lo primero, hermano, es recibir a Cristo en el corazón. Ser justo delante de toda esta generación. Ahora imagínese que Dios lo escogió a usted para formar parte de los que van a ser salvados en esta generación. ¿Y qué va a pasar con todos los demás? El que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene a Cristo ya ha sido condenado. Así de fácil lo dice en el Evangelio según San Juan. En el abajito de los versículos que usted más se sabe. Juan 3:60. Ahí lo dice. Ahí dice, hermano, que el que no tiene a Cristo ya fue condenado. Quiere decir que ya pasó por el tribunal, ya el juez dio los 3 masados y caso cerrado. Entonces Dios te escogió a ti. Y Dios me escogió a mí. Dios te escogió a ti. Pero tienes que tener la certeza y la convicción, hermano, porque si recibes esto, entonces vas a empezar a correr y a caminar y a volar con tal de alcanzarlo. De escapar de esta generación mala, así como era la generación de Noé. Y Cristo Jesús lo ratificó cuando dijo, porque los días finales serán como los días de Noé. Entonces, si Cristo Jesús comparó a esta generación como los días de Noé, quiere decir que el fin se acerca para toda la generación alrededor del mundo. Pero a ti Dios te quiere salvar. A ti Dios te quiere salvar. Y a mí también. Y a aquellos que nos están viendo. Entonces, Dios ordena a Noé cambiar de espacio para vivir. Entonces, yo lo que puedo ver es que Dios, hermano, al que va a llamar, lo toma de un lugar y lo pasa a otro. ¿Quiere ejemplo? Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces, lo quitó de un lugar y lo llevó a otro lugar. David, hijo mío, llévale estos quesos y estos bastimentos a tus hermanos. Ve a ver cómo están tus hermanos. ¿Y a dónde lo mandaron? Al campo de batalla. Y aquel ahí con su pizza, con su cuento ahí de pizza. Hermano, ahí iba a llevarle las provisiones a los hermanos. Y cuando lo vieron los hermanos, sí, para eso sí sos bueno, para venir a ver cómo peleamos nosotros. Y hermano, ni peleaban porque el otro los tenía amedrentados. Y salían a las 9 de la mañana Goliat y les decía, a ver pues, denme un campeón. Ahí estaba David. ¿Y este qué se cree? Salí otra vez a las 3 de la tarde. Denme un campeón de ustedes para que se agarre conmigo. Y el tipón, hermano, puro Hulk. Y David estaba así, ya. Así está David, como alguien a veces está así. Así está David con su onda.
Y dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? Él no lo vio, no lo llamó gigante. Él lo vio como un incircunciso. Alguien que no tenía pacto con Dios. Tenía pacto, pero a saber con quién. ¿Cuántos hemos hecho pacto con Dios, hermano? Entonces tú tienes un llamado de parte de Dios. Pero ya me voy a gastar el cartucho de David y no hemos empezado ahí, hombre. Entonces, hermano, Dios te va a cambiar de espacio. ¿Cuál era tu círculo antes de venir a Cristo? ¿Cuál era tu grupo antes de venir a Cristo? Y ahora mira la familia que tienes. Te sacó de ese y ahora te plantó aquí. Entonces lo cambia a uno, Dios lo cambia a uno. Dejar el espacio donde ya no estaba a salvo. Hermano, ¿y cómo ibas a estar a salvo tú o yo en el círculo que nos movíamos? ¿Que a poco no te vas a echar una? No, vos sos mi compa y venite pues, vení. Vos no me podés decir a mí que no. Vos me vas a decir a mí que no. No seas gacho. Entonces, hermano, ¿de qué círculo te sacó el Señor? Para venirte a plantar aquí en su casa. Para entrar a otro, el arca, donde sí lo estás. Entonces, hermano, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, hermano, aquí estás cubierto bajo sus alas. Y no me refiero al lugar, donde quiera que tú andes. Entonces Dios te trajo a un lugar. Y Dios ha puesto un cerco y un vallado alrededor de ti. Pero el asunto es que dice que el que aportillare, el que abre el cerco, lo muerde la culebra, hermano, lo muerde la serpiente. Entonces, ¿para qué te acercas, te arriesgas otra vez a estar ahí abriendo brechas otra vez en el muro que Dios puso alrededor de ti? Si ahí estás guardado, machete, estate en tu vaina. En buen chapimba. Por lo que el arca de Noé también forma parte del significado de Bet. Dice que ya ahorita. Entonces mire, ahí está usted, algo barbudo, y ahí está para construir el arca. Ahí no está. Mire pues, se había quedado ahí, pero ahí está usted, ahora sí ya. Y por allá, mire, va otro de los hermanos, mire, ahí va cargando. Y allá está una hermana, mire, llevándole bastimento al que está allá. Y ahí está, mire, trabajando. Ahora, si no se trabajaba, si no se edificaba la Bet, si no se edificaba la casa, no habría salvación para la familia. Entonces, hermano, Dios quiere salvarte a ti. Pero qué egoísta sería querer salvarte solo tú y tu familia. Y la promesa es tú y tu casa. ¿Cuántos anhelamos tú y tu casa, hermano? Entonces mire cuánto llevó, hermano, mire qué trabajar. Y la madera, hermano, era una madera llena de nudos. Por eso es que a veces, hermano, difícil trabajar, pero no imposible. Porque la madera es figura de la naturaleza humana. Y usted es una tabla que Dios está trabajando ahí, o una viga que Dios está trabajando ahí. Y hermano, hay que pasarle ahí para volarle todos los nudos que tiene. Porque si no, no encaja con otro. Y si no logras encajar con otro, por ahí se va a meter el juicio. Encajas con tu esposa por lo menos, hermano. Por lo menos. Encajas con tu esposo por lo menos. Por lo menos, hermano. Eso sería de, claro, hermano, me extraña. Si yo soy de Cristo, somos Ebenezer, etcétera, hermano, aleluya. Pero a veces no es tan fácil. Gracias, hermano, Dios me lo bendiga. Entonces mire, Hebreos 11:7.
De todos modos está lloviendo, no se va a poder ir, se va a mojar. Por la fe Noé, avisado por divina revelación. Entonces, ¿quiénes van a ser candidatos a edificar la casa, la Bet? Los que tengan revelación, aquellos a quienes Dios se lo quiera revelar. Pero hermano, es que mire pues, si no entiendes, si no hay entendimiento, entonces hay que buscarlo y hay que pedirlo. Por ejemplo, ¿entiendes lo que lees? Le preguntó Felipe al etíope eunuco. ¿Entiendes lo que lees? Iba leyendo a Isaías y no entendía si ese personaje que estaba ahí era el que acababa de ver morir ahí en la cruz, o era uno de los profetas, o era Isaías. ¿Entiendes cuando lees la palabra? Pregúntale al que tiene a la par, por favor. Entonces, si sí la entiende, usted debería de ser alguien que anhela pasar tiempo enfrente de las Escrituras, zacateando el pasto. Y si no, como dice un pastor, apóstol, lleve su agua en botella. Entonces, solo los que sean justos y que tengan revelación de los días finales que estamos viviendo. Pero hermano, es que mire, pues esto es crucial. ¿Cuántos queremos la salvación de la casa? ¿Cuántos anhelamos la salvación de nuestra familia? Entonces, hermano, hay que ponerle toda la carne en el asador al asunto. Hay que ponerle toda la fuerza. Señor, danos revelación. Señor, abre el entendimiento. Señor, por favor, hazme entender el tiempo. Dame identidad. Yo soy tuyo, Señor, por favor. Pero hay que anhelarlo, hay que desearlo, hermano. De lo que aún no se veía. Entonces, hermano, no hemos visto el fuego que ya está cayendo, pero la Biblia dice que fuego va a caer del cielo. Ahora, si usted no lo cree, usted está en serios problemas. Porque aquel diluvio era de agua, pero el Señor dijo, no voy a volver a destruir la tierra por agua. Pero ahora dice el apóstol Pedro, que viene un diluvio de fuego. Movido de temor. Entonces, el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Fabricó el arca, ¿para qué? Para la salvación de su Bet, para la salvación de su casa. Entonces, hermano, si en verdad amas a tu casa, amas los tuyos, amas tu familia, deja de perder tanto tiempo en otras cosas que no te van a dar entendimiento. Pero hay un pan que sí abre los ojos. Hay un pan que abre el entendimiento y se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo, se llama Jesucristo. Entonces, Él es el que nos va, hermano, por medio de su Espíritu, a dar entendimiento. Por aquella misma fe, oiga, condenó al mundo, haciéndose heredero de la justicia según la fe. Ah, entonces qué lindo. Pero los días finales serán como los días de Noé. Entonces, si Noé alcanzó estatura de justo, quiere decir que nosotros también podemos ser justificados por la fe. Y quiere decir que si Noé recibió las fuerzas para edificar el arca, tú también vas a recibir las fuerzas que recibió Noé para edificar el arca. Eso quiere decir que hay cosas que todavía no se ven, pero que te son reveladas por la predicación de la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Entonces también te va a venir la revelación. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Entonces mire, hermano, entonces ahora viene el apóstol Pablo, el mismo de Hebreos.
por lo cual también su fe, por lo cual la misma fe de Noé, oiga, la misma fe de Noé que lo hizo escapar del juicio que vino con toda su casa, le fue contada por justicia. Pero, hermano, si yo le pregunto a usted, ¿usted cree? Amén, amén. Sí, la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, pero no cambian, no se arrepienten. Entonces, hermano, si tú estás andando en un camino de muerte, si tú estás jugando, coqueteándole al pecado, estás en grave peligro porque te vas a hacer prisionero y después vas a morir de hambre y vas a perecer de sed. Que el Señor reprenda, tú no, alguien en el planeta Marte tal vez. Pero mire cómo dice, y no solo por él, le fue contada por justicia, y no solo por él fue escrito que le fue contada. No solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, también por nosotros. Aleluya. A quienes será contada. Entonces yo me incluyo. Lo incluyo a usted también por la fe. Como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Ahora, ¿quién levantó de los muertos a nuestro Señor? David. ¿Quién levantó de los muertos a nuestro Señor? Y si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en ti, mora en mí. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en, ¿qué quiere decir? Dentro de ti. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita dentro de vosotros. Ah, qué lindo, hermano. Entonces, ¿cómo recibimos el Espíritu? ¿Cómo se recibe el Espíritu? Tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que te va a vivificar, el que te va a levantar. Es aquella persona que cuando le has fallado, llega y te empieza a redarguir de pecado y te dice, hijo, hijita, ¿qué has hecho? ¿Por qué, hijo, otra vez? ¿Por qué, hijita? Y te empieza a redarguir, hasta que tú vienes y dices, me convenciste, tienes razón. Me arrepiento, Señor, perdóname. Y en ese momento, entonces, hermano, la sangre eficaz de Cristo Jesús te empieza a limpiar. Y viene el perdón y viene la reconciliación. Entonces, es por medio de su Espíritu. Busquemos, anhelemos que la casa se llene, como en Hechos capítulo 2. El derramamiento del Espíritu Santo en la casa. Y después en Hechos capítulo 10, otro derramamiento del Espíritu Santo en otra casa. En esta, no sé, era un aposento alto, pero en aquella era la casa de Cornelio. Y ahí se derramó el Espíritu. ¿Y quién era Cornelio? Era un centurión romano. Entonces, esto nos debe dar mucha esperanza. Porque si Cornelio, su casa y sus amigos fueron todos llenos del Espíritu Santo, hoy Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Porque ahí vemos claramente el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles que éramos nosotros. Entonces, si tú todavía no has recibido
el bautismo del Espíritu Santo, que impide que lo pueda recibir nada, nada, nada. Y por eso dice: y hablaréis en nuevas lenguas y profetizarán. Mire, hermano, ayer estuvimos ahí en la radio Shofar Sion, o Sion Shofar, perdón por no recordarme bien. Y mire, hermano, me habían dado un tiempo de 15 minutos. Me dijo Alexis, como ahí está trabajando Alexis, el uruguayo. Y yo le dije: mira, no seas así, le digo. Vos sabés que nosotros no somos de 15 minutos, le dije. Va, dele pues, patrón. El Señor me dio un mensaje, hermano, hermoso, hermoso, para decirle que cuando terminé, todos los que estaban ahí en la sala, todos estaban derramando sus lágrimas delante del Señor. Y la gloria sea para el Señor, hermano. La gloria sea para el Señor. Mire, cuando yo sentí una hermana, hermano, yo no sé cuánto tiempo tenía de no hablar sus lenguas, y empezó, hermano. Otro siendo liberado, cosas hermosas. Entonces, hermano, Dios no hace acepción de personas. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta noche. Si los hermanos de la alabanza pueden subir, por favor, me ayudan. Si tú todavía no has recibido el Espíritu Santo de Dios, solo en esta noche puedes decirle: Señor, bautízame, bautízame con tu Santo Espíritu. Señor, yo anhelo hablar en nuevas lenguas. Señor, anhelo profetizar. Señor, ayúdame, ayúdame. Pedid y se os dará. Al que llama se le abre, al que pide se le da. Y dice la Biblia que si tú le pides a Dios un pan, no te va a dar otra cosa diferente. Entonces, si tú eres específico en esta noche y tú le dices: Señor, bautízame con tu Santo Espíritu, yo quiero que yo y mi casa se salven. Yo quiero ser portador del Espíritu que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, pero levantó el cuerpo físico. Ahora levantará el cuerpo místico, que es su amada iglesia, y lo llevará a las nubes, lo llevará al Bimá, y después del Bimá te llevará a las fiestas de las bodas del Cordero. Padre, tu palabra ha sido entregada. Derrama de tu Espíritu Santo. Derrama de tu Espíritu Santo. Derrámate, Señor. Derrámate en esta noche. Y ramanda aquí a Rabasuanda. Y rabamamanda y ria Rabasuanda. Levanta tus manos y dile: Señor, bautízame, bautízame, bautízame con tu Espíritu Santo. Bautízame. Aleluya. Sí, hablen sus lenguas, hablen sus lenguas. Bautízame, Señor, Hablen sus lenguas, hablen sus lenguas. con tu Espíritu. Oh, sí, Señor. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Habla tus lenguas. Bautízame, Díselo. Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu.